Hola amigos de Cinema Critic, yo soy Emilio y en esta ocasión voy a hacer una crítica de la película Eddington, la más reciente producción de Ari Aster. Acompáñenme. These are your streets. No, they're your streets to keep safe. Así es, Eddington, película del 2025 del cineasta estadounidense Ari Aster, cineasta que por ahí del 2018 nos conquistó a todos los cinéfilos con su película Hereditary, El legado del diablo, le pusieron en Latinoamérica, y un año después nos remató a todos con lo que sería Midsommar. Claramente con estas dos películas este cineasta se había consolidado como uno de los nombres más importantes tanto del terror contemporáneo, pero en general de la cinematografía contemporánea. Es un cineasta al que teníamos que seguirle la pista y que claramente tenía tanto una forma muy interesante, con películas que son muy trazadas, con una imaginería muy marcada, pero sobre todo películas que despiertan emociones primarias bastante intensas. Lo que es Hereditary y Midsommar son películas que apelan a lo que es la lástima. De eso voy a estar hablando un poquito más adelante porque naturalmente es algo que se retoma en Eddington. Ari Aster dejó huella tras estas dos películas y pues obviamente todos íbamos a estar al acecho de lo que iba a hacer después. En el 2023 vendría a sacar lo que sería su tercer largometraje y su regreso después de que cayera la pandemia de COVID, que sería Bo tiene miedo. Claramente esto sí fue un bajón de lo que nos venía trayendo el cineasta anteriormente. Era una película que ya negaba el terror, sí tenía sus cosas perturbadoras, pero apelaba más a lo que sería una comedia que sería muy cínica, muy payasa, muy sangrona. Claramente es una película que no tuvo ese mismo impacto que tuvo Hereditary o Midsommar. Sin embargo, es una película que curiosamente, cuando salieron las listas de lo mejor de aquel año, del 2023, muchos la venían a rescatar. Y es una película que eh, se habla mucho sobre sus mensajes ocultos, lo cual obviamente ya estaba en Hereditary y Midsommar, esta cuestión de las metáforas, de las cosas que están en el fondo de la pantalla, que a lo mejor uno no notó la primera vez. Sin embargo, en Bo tiene miedo sí noté que había que explicarla, casi casi, tener que irte a lo que eran los símbolos freudianos, a lo que era el surrealismo, explicar quién es Fellini, pues casi casi que para explicar de cuál era la razón de esta película, ¿no? Y aquí sí que yo con Bo tiene miedo, es una película que yo disfruté, es una película que creo que obviamente tiene sus cosas que aplaudirle, que admirarse. Sin embargo, sí creo que cuando tienes que explicar el chiste, este pierde un poco su gracia. Entonces es una película que, aunque insisto, sí creo que es loable, para nada sería este cineasta que me vendría a interesar del todo, que no sería este cineasta que me conquistó con Midsommar y con Hereditary. Entonces, bueno, ahora podríamos decir que en 2025 Ari Aster tiene su revancha con todas las personas que a lo mejor no fuimos muy adeptos de Bo tiene miedo. Ahora estrena su nueva película, Eddington, que vendría a ser su producción del 2025. Esta la presenta en el Festival de Cine de Cannes. No gana ningún premio, se lleva críticas bastante negativas, bueno, tal vez no negativas, pero pues sí, críticas que no eran muy entusiastas, mejor dicho. Esta nueva película la protagoniza nuevamente Joaquin Phoenix después de Bo tiene miedo, pero ahora trae a Emma Stone, a Pedro Pascal, a Austin Butler, por decir algunos nombres. Y es una película que desde que se había estrenado Bo tiene miedo se anunciaba esto como un western. Ya después de haber visto los trailers y las críticas tanto de Cannes como de Estados Unidos, que ya tiene un par de semanas que se estrenó, pues ya sabemos bien a qué nos estamos enfrentando. Eddington vendría a ser una película que está ambientada en el pueblo de Eddington, en Nuevo México, cuando estaba iniciando el confinamiento por la pandemia de COVID en el 2020. En este pueblo habita un sheriff llamado Joe Cross, que es un sheriff, es una autoridad que no le gusta seguir los protocolos de COVID, es claramente una persona muy más inclinada a lo que sería un conservadurismo de Estados Unidos. Él tiene una rivalidad con el que sería el alcalde del pueblo, Ted García, interpretado por Pedro Pascal. Queda claro que son dos personas que chocan un poco por sus modos,
Como yo digo, Joe Crow sería un poco un conservador, Ted García sería un alcalde progresista que trata de siempre hacer lo correcto, por lo menos en un sentido moral. Entonces aquí tenemos a dos, digamos, caras de la sociedad estadounidense que se están confrontando en esta película. Lo que Ari Aster suma en el guión es de que estos dos personajes están linkeados tanto por sus trabajos, uno es un sheriff, el otro es un alcalde, ambos son autoridades, pero también resulta que la esposa de Joe, interpretada por Emma Stone, se llama Louise. Ella tiene un pasado con el alcalde y es un pasado que es un tanto obtuso conforme uno ve la película y bueno, este pasado va teniendo sus giros, por así decirlo, conforme avanza la película. Básicamente la película trataría de la rivalidad entre el alguacil y el alcalde y cómo el sheriff, casi que por su capricho de no querer seguir las normas de protocolo del COVID, dice, no, yo me quiero lanzar para alcalde y yo quiero poner mis propias reglas, ¿no? Bajo estas bases es que Ari Aster erige su nueva película Eddington. Personalmente a mí, ¿qué me ha parecido? Es una película que creo que diría lo mismo que Combo tiene miedo, lamentablemente. Y sí digo un poco lamentablemente, no por querer apagar los ánimos, pero sí son películas, tanto Bo tiene miedo y como Eddington. Claramente las dos están muy agarradas de la mano. Está por demás señalar la similitud que ambas las interpreta Joaquin Phoenix. Son películas que son muy loables en muchos sentidos. Yo de Eddington podría decir maravillas sobre la atmósfera, que pues ahorita sí quisiera ahondar más en ella, o sobre el tipo de relato un poco gótico sureño coeniano que pretende ser. Sin embargo, pues sí, es una película que a lo mejor podría ser un buen rato en el cine, y eso sí lo pongo muy entre comillas porque es una película también bastante larga, pero que creo que es inevitable compararla con Midsommar y Hereditary. Tal vez lamentablemente Ari Aster se vaya a volver este cineasta que vaya a tener la maldición de Orson Welles, que siempre sus dos primeras películas lo van a estar asediando y generando comparaciones. Pero sí, particularmente yo con Midsommar y Hereditary creo que era inevitable el sentimiento que me habían dejado las primeras veces que yo la había visto y sobre todo el impacto. Son películas que me impactaron bastante. Tanto en Bo tiene miedo como en Eddington tenemos momentos de impacto claramente logrados, pero son momentitos. Están en medio de tramas que están muy cargadas, de películas que son muy largas, de películas que no tienen sutileza, sí, que no tienen ningún tipo de segundo tratamiento. Sí me queda claro viendo la película que este debe de ser un borrador primario o secundario, lo sumo del guión, porque sí hay muchas cosas que están muy descuidadas en cuanto a lo que sería el tratamiento de las tramas. Esta es una película muy desordenada. Tiene por lo menos unas 3 4 tramas en la película y estas están definidas por los personajes. Como ya mencioné, es la rivalidad entre Joe y Ted. Está la relación entre Ted y su esposa Louise, que al mismo tiempo se mezcla con que la madre de Louise está viviendo con ellos. Está una cuestión de que el hijo del alcalde, que se llama Eric, conoce a una chica y su mejor amigo del hijo del alcalde también se enamora de esta chica y entonces ambos se empiezan a volver personas progresistas, que se vuelven activistas de sofá, por así decirlo, gente que comparte cosas de protesta en redes sociales. Es una película que también pretende hablar del COVID, es una película que cuando ya está muy avanzada nos pretende presentar una entidad amenazante que viene a asediar al pueblo. Entonces es una película que está muy cargada y sí temo que no es una película que resuelva las tramas de una manera satisfactoria. Y tampoco es que sea una película transgresora del todo. Sí creo que es una película que sí le faltó reescribirse, sobre todo porque claramente cuando uno la ve, o no sé ustedes qué opinan, pero el corazón de la película está entre la rivalidad de Joe y Ted, entre el alguacil y el alcalde. Las dos mejores secuencias en esta película serían una secuencia en un supermercado donde no quieren dejar pasar a un hombre porque no se quiere poner la mascarilla, haciendo este comentario que se hizo muy viral en algunos videos de gente que no querían usar cubrebocas, de que decían que no los dejaba respirar. Ese momento esa escena es muy buena. Y también tenemos otra escena donde Joe entra a una fiesta que está haciendo el alcalde, a un evento digamos social, supuestamente que para moderar el ruido de esa fiesta. La forma en que este sheriff termina siendo humillado, la verdad es que sí es una escena bastante incómoda.
En ese sentido, creo que lo que más mueve a Ari Aster, tanto en Bo tiene miedo como en Eddington, serían hacer epítomes de lo que sería la lástima, o de lo que sería lo lamentable, o ahora sí que, como diríamos en inglés, del cringe, aquello que nos provoca pena ajena. Tanto Bo como Joe Cross, ambos interpretados por Joaquin Phoenix, son personajes muy ridículos, son los payasos trágicos de esta historia, son personajes que creen estar aferrados a principios, pero cuyos principios terminan volcándose sobre ellos. Y bueno, sí, hablando particularmente de Joe Cross, pues sí es un personaje que, viniendo a representar un poco el conservadurismo en Estados Unidos, pues justamente pues termina siendo humillado de la forma en que han sido humilladas las personas que están muy inclinadas a este tipo de ideología en los Estados Unidos. Es una película que creo que sí es muy interesante lo que pretendía lograr, tanto ser una película que estuviera ambientada directamente en el COVID, como una película que pusiera un poco en jaque a la sociedad estadounidense, pero sí creo que así como las tramas están muy desordenadas, también están muy desordenadas las líneas temáticas. En muchas partes deja de ser una película sobre el COVID y en muchas partes también el comentario de Estados Unidos se ve muy desdibujado. Esto también tiene que ver con que esta es una película que también busca ser como creepy, como una película perturbadora. Ahorita vengo a hablar un poco más de los hermanos Coen. Pero sí, es una película muy desigual. No, creo que no mantiene una línea en ningún momento y eso sí le viene. La verdad es que, pues no diría que mal, pero sí es una película que pierde su potencial. Más siendo un cineasta como Ari Aster, que en una película como Midsommar nos sabe reflejar perfectamente lo que es la separación de una pareja, o en Hereditary lo que es el duelo de una familia después de perder a uno de sus integrantes. Entonces, sí creo que es una película desaprovechada. Definitivamente que como crítica hacia los Estados Unidos, esto no le llega ni a los talones a lo que serían las películas de Sean Baker, con esas obras brillantes como Tangerine, Red Rocket o la reciente Anora. Y esto, en el mejor de los casos, quisiera hacer una película de los Coen, una película como Barton Fink o como Miller's Crossing, ¿no? Sin embargo, no es nada de eso. Esta película está más apegada a ser un Southland Tales de Richard Kelly, sin ser tan desastrosa como lo que fue la Megalópolis de Francis Ford Coppola, pero aunque no sea una película mala, la verdad es que es una película que sí nos deja un tanto que desear. Creo que podemos disfrutar un tanto de las confrontaciones entre Joe Cross y Ted García, entre Joaquin Phoenix y Pedro Pascal. Podemos disfrutar un poco de la comedia oscura que ofrece Eddington y podemos disfrutar de ciertos gestos de violencia, particularmente pasando la mitad hay uno que me parece muy bueno y que es ahí donde sí hablo bastante sobre la línea que se desaprovechó en la película. Pero todo esto está distribuido en una película de 2 horas y media que definitivamente se pierde y que por momentos la verdad es que también olvida sus temas. Que tanto lo del COVID ya no tiene tanta importancia al final de la película, como al inicio de la película se plantea que el alcalde Ted está colaborando con una compañía de inteligencia artificial y van a construir un centro en el poblado. Eso también queda muy olvidado en gran parte de la película, entonces pues sí, en ese sentido sí siento que esta película es muy descuidada. Sí me deja pensando un poquito en cómo fue que Ari Aster obtuvo ese primer éxito que fue Hereditary y Midsommar. Y bueno, yo siempre la respuesta que doy cuando hablo de estas películas es que en esas dos primeras películas Ari Aster tenía más cuidado en lo que entregaba. Particularmente yo creo que como era su apertura en la industria, sí se nota que seguramente se hizo caso más de opiniones en el guión y también de su editora Lucian Johnson. Cuando uno ve la versión del director de Midsommar, que dura como 20 minutos más que la versión de cine, puedes ver que Midsommar tiene una versión que es más melodramática y más sobreexplicativa que la versión de 2 horas y media de cine. Y cuando tú ves Bo tiene miedo, puedes ver lo que hace Ari Aster cuando le dan rienda suelta. Entonces sí me queda claro que Ari Aster es un cineasta que primero debería de hacer más caso a opiniones externas, tanto en la reescritura de guión como a la hora de editar sus películas. Y es un cineasta que se tendría que regresar al terror. Eso creo yo. Igual y mi comentario pues sí es muy, pues sí, muy unilateral porque pues estoy hablando de yo como público exigiéndole al cineasta, pero bueno, también tengo que decir que yo tengo una fascinación por el terror, una fascinación que
Midsommar y Hereditary me hicieron descubrir de una manera bastante maravillosa. Las dos las considero dos de las mejores películas de terror, tanto de la época moderna como de la historia del cine. Pero sí, también creo que son películas que son íntegras y totalmente logradas, ¿no? Temo que Eddington y Bot tiene miedo sí sería un poco una mala racha del cineasta Ari Aster, así como que lamentablemente en una filmografía de 4 películas tenemos 2 que son obras maestras y 2 películas que a lo sumo podemos decir que son interesantes. Entonces creo que por ahí lo iría dejando. Me gustaría saber a ti qué te ha parecido Eddington, ¿estás de acuerdo conmigo? O no sé, a lo mejor tú tendrías una opinión más severa o más positiva de esta película. Entonces, pues bueno, házmelo saber en la caja de comentarios. Y pues nada más para terminar, yo a esta película le pondría una calificación de 3 estrellas en una escala de 5. Bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por estar hasta aquí. Nos estamos viendo en una próxima crítica. Te deseo buena vida.